vamos a buscar la función de transferencia. Vamos a encontrar el valor de voltaje en un capacitor en un circuito RC. Vamos a buscar la función de transferencia que nos diga cómo se comporta el voltaje en el capacitor con respecto a un voltaje introducido, en este caso nuestra fuente de voltaje, sin importar si nuestra fuente de voltaje es de corriente directa o alterna. La función de transferencia tiene esa ventaja. Para eso vamos a explicar primero un divisor de voltaje, de los más sencillos. Comenzamos viendo que tenemos un circuito con dos resistencias, una fuente de voltaje, digamos de corriente directa, resistencia 1 y resistencia 2, en el cual fluye una corriente I. La corriente está determinada por el voltaje que haya y las resistencias que se encuentren en nuestro circuito. La ley de Ohm lo dice explícitamente. La corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. En otro contexto, si ponemos la causa con respecto a la oposición que haya en un circuito, véase la causa como el voltaje y la oposición como las resistencias, tendremos una consecuencia, véase la consecuencia como la corriente. Para resolver este circuito vamos a analizarlo primero por leyes de voltaje de Kirchhoff. Con esto vamos a sumar los voltajes que hay en nuestro circuito en un lazo cerrado. Es de una única malla, con lo que tendremos una única ecuación, pero vamos a hacerlo de la forma fácil. Primero analizamos cuáles son las ecuaciones de voltaje por cada uno de los componentes. Hay que recordar que se le da una dirección a la corriente y en base a eso seleccionamos el signo de las ecuaciones. En este caso la corriente va en sentido horario. Este es el primer paso, determinar las ecuaciones de voltaje de cada uno de nuestros componentes. Es fácil este paso. El voltaje, debido a que estoy tomando la dirección de la corriente en este sentido, para mí la entrada en el negativo significa que esta ecuación va a ser negativa. Y en este caso, como la resistencia tiene una entrada positiva, esta ecuación va a ser positiva al igual que esta. Acá lo estamos tomando de esta forma. El voltaje en la resistencia, hacemos un despeje en la ley de Ohm, vemos que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Acá está de este lado, la intensidad por la resistencia. La intensidad es la misma que pasa en ambas resistencias, entonces es la misma en ambas ecuaciones. Para el segundo paso, pasamos todas estas ecuaciones dentro de una sola ecuación. Recordemos que Kirchhoff nos dice que la suma de todos los voltajes, de caídas y elevaciones de todos los voltajes en un circuito es igual a 0. O sea, voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3 va a ser igual a 0. Lo que nosotros haremos es pasar todos estos voltajes dentro de una sola ecuación. La parte que está en la derecha de las ecuaciones la pasamos sumando. Para tener una mejor perspectiva, pasamos el voltaje negativo del otro lado de la ecuación. Podemos notar que la intensidad es un factor común en estos dos términos, por lo que podemos factorizarla. La ecuación nos queda de esta forma, siendo un análogo a la ecuación que tenemos de la ley de Ohm, donde nos dice que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Aquí notamos algo interesante. Si despejamos esta parte de aquí, que es la resistencia total en nuestro circuito R1 más R2, y dejamos la intensidad sola, nos quedaría algo como esto. Esta ecuación describe la intensidad en nuestro circuito basado en las resistencias que haya y el voltaje que le introduzcamos. Vemos el parecido que tiene a la ley de Ohm. La intensidad en un circuito es igual al voltaje sobre la resistencia. En este caso, la resistencia equivale a la resistencia total de nuestro circuito, que sería la resistencia 1 más la resistencia 2. Recordemos que las resistencias en serie se suman. Ahora, ya obtuvimos las ecuaciones de voltaje de nuestros componentes y la ecuación de la corriente en nuestro circuito en general. Aquí podemos notar algo. Si nosotros queremos saber cuál es el voltaje en la resistencia 1 y cuál es el voltaje en la resistencia 2,
podemos tomar esta ecuación de aquí, estas dos ecuaciones, perdón, y sustituirlas con la ecuación de intensidad que ya tenemos. Eso es algo interesante. Digamos que queremos saber el voltaje en la resistencia 1. Tomamos esta ecuación y sustituimos I por la ecuación que tenemos de este lado. Esta sería la ecuación para saber el voltaje en la resistencia 1. Sustituimos la ecuación de la intensidad en la I de la primera ecuación y obtuvimos esta ecuación de acá. El voltaje multiplicado por la resistencia 1 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2 es igual a el voltaje en la resistencia 1. Pasa lo mismo con el voltaje en la resistencia 2. Con estas ecuaciones lo que vemos es un patrón muy importante al momento de resolver este tipo de circuitos. Vemos que el voltaje suministrado en el circuito, la fuente de voltaje, sobre la resistencia total de nuestro circuito, que es la suma de todas las resistencias en serie, multiplicando la resistencia en la que querramos saber el voltaje, nos va a dar el voltaje de esa resistencia. Vamos a pasar esta idea en limpio. Esta sería la ecuación con la que nos podemos apoyar para sacar nuestra función de transferencia en el otro circuito. El voltaje en una resistencia X cuando estamos en un circuito en serie es igual a el voltaje de la fuente de voltaje sobre la resistencia total, o sea la suma de todas las resistencias multiplicando a la resistencia X, que es a la resistencia que queremos saber el voltaje. Vamos a utilizar esta ecuación para obtener nuestra función de transferencia. Bueno, aquí tenemos nuestro circuito. Hay que recordar que una función de transferencia se trabaja en el dominio de Laplace. Este circuito que tenemos aquí está trabajando en el dominio del tiempo. La forma más fácil para trabajar este circuito en Laplace es primero convertir todos los componentes y las variables que hay en el circuito al dominio de Laplace. Para eso vamos a usar nuestra tabla de impedancias para cambiar todos los valores de nuestro circuito y realizar el circuito transformado. Para eso ya transformamos nuestro circuito del dominio del tiempo a nuestro circuito en el dominio de Laplace. Con este circuito es con el que trabajaremos de hoy en adelante. Ahora, recordemos la ecuación que obtuvimos al principio. Si queremos obtener el voltaje en el capacitor, vamos a tener que reemplazar en los valores donde veamos la Rx el valor de la impedancia de nuestro capacitor. Vamos a hacerlo. Realizaremos la ecuación de suma de voltajes de Kirchhoff. La ecuación que describe la suma de voltajes en este circuito cerrado es esta. Ahora, realizamos el mismo procedimiento que hicimos de este lado. Aquí vamos a factorizar ahora y como es un factor común de este lado, al igual que en este lado. Ya tenemos y factorizada, ahora hay que despejarla para que quede sola en este lado de la ecuación. Ahora, podemos notar un parecido muy importante de este lado. Vemos como la ecuación en el dominio de Laplace y en el dominio del tiempo son similares. La intensidad, el voltaje y la suma, en este caso de las impedancias en nuestro circuito, comparándolos con la suma de las resistencias en el otro circuito. Con esto
podemos tener una idea similar a la del primer circuito, en donde reemplazamos la ecuación del voltaje en R1 y en R2 y nos quedaba de esta forma, obteniendo el patrón que encontramos. Podemos realizar eso mismo, pero en el circuito que tenemos con el dominio de Laplace. Nos quedaría de la siguiente forma. Con esto ya obtenemos nuestra ecuación de función de transferencia para saber el voltaje en el capacitor con respecto al voltaje suministrado en la fuente de poder. La forma correcta de describir esta función de transferencia sería el voltaje del capacitor con respecto a la fuente de voltaje es igual a la impedancia en el capacitor más la suma de las impedancias en el circuito. Antes de pasar a resolver este problema, vamos a mostrar la forma más fácil de hacerlo, un sencillo paso. Tenemos el mismo circuito, aún sin valores, y queremos encontrar el valor en el capacitor. Lo único que tenemos que hacer es recordar el patrón que vimos antes, que nos resultó de esta forma, y saber que, vamos a pasarlo de este lado, saber que el voltaje en el capacitor es igual a la fuente suministrada de voltaje sobre la suma total de las impedancias multiplicando a la impedancia de la cual se quiere obtener el voltaje, en este caso 1 sobre CS. Con esto podemos despejar V de S para obtener nuestra función de transferencia y esta es la función de transferencia de nuestro circuito. Lo siguiente es simplificar esta ecuación. Aquí aplicamos suma de términos en el denominador de esta fracción y nos queda de esta forma. Para terminar de simplificar, vamos a resolver esta división de fracciones multiplicando extremos por extremos y medios por medios. Habiendo resuelto la división, algo que siempre es recomendable hacer es dejar los términos multiplicados de esta forma. Como vemos aquí, el medio por el medio daría CS multiplicando a RCS más 1. En este caso, dejarlo entre paréntesis, así de esta forma de multiplicación, fue lo más inteligente, ya que podemos notar a simple vista que CS y CS se pueden simplificar. La ecuación nos quedaría de esta forma. Ahora, esta es una función de transferencia aceptable, pero siempre hay que buscar que la S de mayor término quede. En este caso lo que podemos hacer es multiplicar esta ecuación por algo, por una fracción que nos haga simplificar este término de aquí. En este caso yo he decidido multiplicar mi función de transferencia por 1 sobre RC sobre 1 sobre RC. De esta forma podemos eliminar el RC de este término para que nuestra S de mayor término, que es la única S que hay en esta función, quede sola. Con esto obtendríamos esta como la ganancia de nuestra función de transferencia.
Esta sería la forma más simplificada de tener la función. Para poder resolver nuestra función de transferencia y obtener una ecuación en el dominio del tiempo con el que describamos este circuito y este voltaje, el voltaje del capacitor, recordando en el dominio del tiempo, hay que resolver nuestra función de transferencia en el dominio de Laplace. Para esto hay que despejar el voltaje en el capacitor y multiplicar el voltaje de nuestra fuente por la ganancia de nuestra función de transferencia. Nos quedaría de esta forma. Esta sería nuestra ecuación para saber el voltaje en el capacitor. Para resolverla hay que darle valores a nuestro circuito. Ahora, para darle valores a nuestro circuito se toma en cuenta los valores que teníamos en el dominio del tiempo. Digamos que este circuito es el mismo de acá, pero ahora con valores. Tenemos una fuente de voltaje de corriente directa de 12 volts, una resistencia de 110 ohms y un capacitor de 2 faradios. Hay que recordar que para resolver nuestra función de transferencia debemos utilizar nuestro circuito convertido a Laplace. Para eso hay que convertir nuestro circuito original a uno convertido en el dominio de Laplace. Vamos a hacerlo. Ahora ya lo hemos convertido. Vemos cómo convertimos todos los valores en nuestro circuito en el dominio del tiempo a todos los valores en el dominio de Laplace. Este circuito corresponde a este circuito de acá, con los valores 12 volts convertido a 12 en el dominio de Laplace. La resistencia observamos que se queda igual, 110 ohms y 110 ohms, y la impedancia en el capacitor observamos que se convierte de 2 faradios a 1 sobre 2S, que son los valores que tenemos de este lado. Ahora podemos resolver nuestro circuito con la función de transferencia que obtuvimos de este lado. Vamos a resolverla. Ahora, esta es la función de transferencia que obtuvimos de este circuito. Es fácil, ahora solo hay que reemplazar los valores que tenemos acá por los de nuestra función de transferencia. Realizamos las operaciones que vemos aquí y nos quedaría de esta forma. Ahora, esta es la ganancia de nuestra función de transferencia y este es el voltaje de nuestro circuito. Para terminar de realizar todos los cálculos en nuestra función hay que multiplicar este término por este otro. Como vemos, esta es nuestra función de transferencia que tenemos que resolver, que tenemos que sacarle la Laplace inversa para obtener nuestra ecuación de voltaje en el capacitor. Entonces, podemos observar que de aquí podemos realizar fácilmente una descomposición en fracciones parciales y encontrar cuánto valen nuestros pesos, K1 y K2, para después utilizar la Laplace inversa y encontrar nuestra función en el dominio del tiempo que va a describir el voltaje en el capacitor. Yo este paso me lo voy a ahorrar y voy a utilizar MATLAB para resolverlo. Esta sería la solución para nuestra función de transferencia. Es una ecuación con respecto al tiempo, la cual nos indica, si la resolvemos y le damos valores a t, nos indica el voltaje que tendremos en el capacitor con respecto a 12 volts de entrada en la fuente de alimentación. El resultado es que el voltaje en el capacitor es igual a 12 menos 12 veces la función exponencial de menos 9t sobre 2000. Haciendo un breve repaso, para encontrar la función de transferencia del voltaje en el capacitor en un circuito RC en serie,
Con respecto al voltaje de alimentación, lo primero que hay que hacer es transformar el circuito. Aquí está, de este lado, y inmediatamente comenzamos a realizar las ecuaciones. En este caso realizamos las ecuaciones basándonos en el patrón que encontramos del divisor de voltaje que vimos anteriormente. La fuente de voltaje sobre la suma de las impedancias, R más el capacitor, por la impedancia en la que estamos buscando el voltaje. Para seguir resolviendo la ecuación, pasamos el voltaje al otro lado de la ecuación para que sea más cómodo resolver la parte de la ganancia. Continuamos, aquí realizamos una suma de fracciones en el denominador. Después eliminamos las fracciones multiplicando extremos por extremos y medios por medios. Aquí se eliminan estos factores y nos queda esta como nuestra ecuación. Pero como dijimos antes, lo ideal es que la S de término mayor quede sola, como se ve aquí. Entonces multiplicamos por esta fracción que se ve aquí, este término, y con eso obtenemos esta fracción de este lado. Esta ya sería nuestra función de transferencia más limpia del voltaje del capacitor con respecto a la fuente de voltaje. Despejamos el voltaje en el capacitor y la ecuación nos queda de esta forma. Al darle valores, esta es la ecuación, al darle valores resolvemos, nos queda algo como esto. Para eso sacamos la plaza inversa de esta ecuación de la función de transferencia completa y lo que obtenemos es esta ecuación de aquí, y este es el resultado.